Más de 140 películas fueron filmadas con el único objetivo de sostener y enaltecer el relato, con un estilo propagandístico que se podría asociar en algunos casos con el fascismo e incluso el nazismo. Se trata de 140 películas que muy poca gente vio. A veces casi nadie las vio. Sin embargo, todos las pagamos. Y estamos hablando de miles de millones de pesos. Como sucedió con Fútbol para Todos, con las miniseries del Bacua, con 678, con los medios de Sergio Spolsky. La propaganda política en versión cinematográfica. Ahora vas a conocer al Inca, el cine del relato de Néstor y Cristina. Solo he cometido un pecado: haber sido votada por la mayoría de los argentinos en elecciones libres, populares y democráticas. Todas las películas tenían la misma temática, desde una perspectiva K: Perón, la dictadura, la lucha armada, Milagro Sala, la gesta latinoamericana o Cuba. Las figuras convocantes y los protagonistas estelares eran en muchas ocasiones el propio Néstor y la propia Cristina. Se trata de la filmografía propagandística más importante de la historia argentina. El kirchnerismo se reservó una parte, un porcentaje de esa producción a películas que tenían un componente ideológico muy marcado, mucho relacionado con el peronismo, pero también mucho relacionado con la década del 70. Hay películas que llevaron alguna cantidad de público y otras películas que no las vio prácticamente nadie. Durante la década ganada, la producción de cine nacional fue récord. Se estrenaban a razón de 200 películas al año, un promedio de 4 por semana. ¿Para qué se subsidiaban semejante cantidad de películas? ¿Quién las veía? ¿Por qué y para qué el Inca fomentaba films que nadie miraba? Más del 30% de los estrenos del Relato K fueron vistos por menos de 400 personas. Yo lo veía con mi papá. Jugábamos a los soldaditos y pasaba y Paito rompía todo. Eso hacía Néstor, por ahí estabas así jugando y esto y pasaba y decía, papá, rompía todo y otra vez a arreglar todo. Y se divertía. Nosotros nos enojábamos, pero lo volvíamos a armar. Creo que por ahí están enseñando algo en ese sentido. Esta es la primera vez que escuchamos la voz de Máximo Kirchner. Estás viendo fragmentos de NK, la película. Dirigida por Paula De Luque, es tal vez el emblema del cine del relato. Solo desde la gerencia de fomento del Inca partieron más de 3 millones de pesos en el año 2012 para su rodaje. Entre los productores asociados figuraban Fernando el Chino Navarro y Jorge el Topo Devoto, un histórico publicista K. La película más simbólica de lo que fue el kirchnerismo es la película NK, la película, que fue encargada inicialmente a Adrián Caetano, que hizo una película que no era lo que ellos esperaban, una película elogiosa, que lo ponía a NK, a Néstor Kirchner en la nube, sino que era una película más bien compleja, de acuerdo con la personalidad del director. Como no les gustó, la volvieron a hacer, se la encargaron a Paula De Luque y Paula De Luque hizo exactamente lo que ellos querían, que era una película totalmente celebratoria, cursi, no crítica. Realmente no era una película de propaganda, básicamente. Con lo cual hubo 2 películas. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Fue una película de propaganda absoluta, una especie de publicidad de la figura de Néstor Kirchner, algunas funciones de estreno en el Festival de Mar del Plata, que fue muy extraño porque estaba el Hermitage repleto de banderas políticas y era muy divertido ver, por ejemplo, la figura de Hugo Moyano, que en el documental estaba editado de forma positiva, ¿no? Como un aliado del gobierno. Ya para el momento de la proyección de la película estaba peleado con el gobierno y toda la gente que estaba viendo la película obviamente lo chiflaba sin darse cuenta de que en la película estaba editado positivamente. Los trabajadores argentinos tenemos como principio fundamental
la lealtad a quienes que a partir de una política llevada adelante nos ha devuelto a los trabajadores parte de la dignidad. En 2011 se filmó Tupac Amaru, Algo está cambiando. Un documental protagonizado, entre otros, por Milagro Sala, su esposo Raúl Noro, Evo Morales, Estela de Carlotto y la participación especial de Cristina Kirchner. Amigo, hermano, Solo 1.362 espectadores pagaron para ver en la pantalla grande a la líder jujeña. La propia Milagro Sala viajó para el estreno desde Jujuy al Cine Gomón, que se transformó casi en una cancha de fútbol. Algo había que hacer. y comenzamos a dar solución. Acá hay hijos, nietos, y hay que seguir dándole el bienestar. Para ello nosotros formamos esta fábrica, para ello hicimos todo lo que hicimos. Además de Milagro Sala, otras figuras enaltecidas por el cine del relato de Néstor y Cristina de la década ganada tienen hoy graves problemas con la justicia. El Inca entregó subsidios a un documental brasilero llamado Lula, el hijo de Brasil. También aportó dinero para la recientemente estrenada y polémica Chávez Infinito. No llegó al campesino los beneficios del petróleo y de la riqueza nacional. Pues bien, eso ahora no puede ocurrir de nuevo. Pero ¿qué pasaba cuando un proyecto que no era adicto al relato pedía un subsidio? Ese fue el caso de ¿Quién mató a Mariano Ferreira?, una ficción documental protagonizada por Martín Caparrós. Al momento de su estreno, los directores denunciaron que el Inca bloqueaba su presencia en todos los cines, todos los espacios Inca del país, e incluso dijeron que Liliana Masure disolvió el comité de calificación que le había dado el subsidio, justamente por haberle dado el apoyo, ¿no? En este momento en el Inca hay una investigación para determinar cuánto fue el dinero que se utilizó para sostener el cine del relato de Néstor y Cristina. Las pruebas y expedientes se remiten a la Oficina Anticorrupción. Solamente desde la Gerencia de Fomento del Instituto se comprobó que la película Puerta de Hierro, dirigida por Víctor Laplace, obtuvo subsidios por 4,5 millones de pesos de la época. Juan y Eva, de Paula de Luque, fue subsidiada con 3 millones de pesos de esta gerencia. Encuentro en Guayaquil, la historia de la reunión entre San Martín y Bolívar con Juan Palomino y Pablo Echarri recibió 8 millones de pesos en subsidios. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! Y Eva no duerme, protagonizada por Gael García Bernal y Daniel Fanego, recibió casi 5 millones de pesos. Ahora se investiga cuánto dinero partió desde otras dependencias del Inca a productoras que realizaban ficciones y documentales afines al relato de Néstor y Cristina. Sostener la épica del kirchnerismo le costó a los argentinos miles de millones de pesos y más de un centenar de películas propagandísticas que en su mayoría no despertaron ningún interés por parte del público.